Bueno, en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar acerca del momento de la oración. Hemos visto nosotros estos mandamientos en donde vemos que la oración es apropiada, que es necesaria en todo momento, decíamos en cualquier postura. También vimos acerca del lugar en donde podemos orar y también que en toda circunstancia nosotros podemos acercarnos ante el trono de la gracia. Y en esta ocasión, de acuerdo a lo que vemos en este texto, queremos hablar acerca del momento de la oración. ¿Cuál es el mejor momento para orar? Pudiésemos pensar también cuánto tiempo necesitamos nosotros orar o cuánto tiempo debemos orar. La oración es necesaria, la oración podemos hacerlo en todo momento, nos dice la Escritura, y es más, es un mandamiento que tenemos de parte de nuestro Dios. Entonces, quisiéramos ver en esta ocasión lo que la Biblia nos muestra acerca de los diferentes momentos en que se lleva a cabo la oración. Quiero pedirles que leamos en el libro de Daniel, en su capítulo 6, el versículo número 10, lo que nos dice la Escritura con respecto al momento de la oración. Aquí nos dice, de acuerdo a lo que leemos en este versículo, Daniel 6:10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como estaba él acostumbrado a hacerlo. Y nos dice que lo hacía 3 veces al día, la oración, y nos dice aquí este texto que él lo hacía de rodillas y mirando hacia el templo, hacia Jerusalén, él oraba y daba gracias delante de su Dios. Entonces aquí nos dice de 3 momentos, ¿verdad? 3 veces al día lo hacía Daniel. También leamos en Marcos capítulo 1, el versículo número 35, en donde también encontramos otro momento en que la Escritura nos muestra en que el hombre ora ante Dios. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose, dice muy de mañana, podemos decir que de madrugada, ¿verdad? Todavía no amanecía y ya estaba elevando su oración al Padre Celestial. Y nos dice que aún era muy oscuro y salió, ¿verdad? No nos dice que lo hizo en donde reposaba, sino salió, dice, y se fue a un lugar desierto, como acostumbraba a hacerlo el Señor, y ahí oraba al Padre Celestial. Tenemos también otro momento en donde nos dice Mateo en su capítulo 14, los versículos 19 y 20, en donde pues también vemos un milagro que hizo el Señor y que Él proveyó el alimento a todos aquellos que le seguían. Dice Mateo 14, 19 y 20, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. La oración antes de tomar los alimentos. Y aquí en una forma multitudinaria, como decía, es que el Señor nos dice aquí que tomó esos 5 panes, esos 2 peces, y orando al Señor, ¿verdad? Al Padre, porque nos dice este versículo que levantó los ojos al cielo, pidiendo el favor del Padre. Y dice, y bendijo y partió
y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Bueno, este es otro momento antes de tomar los alimentos. Vemos también Hechos en su capítulo 3, el versículo número 1. Leamos Hechos 3:1, también donde habla de otro momento que es propicio para la oración. Nos dice la Escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena sabemos que son las 3 de la tarde. Entonces aquí nos dice que Pedro y Juan iban al templo juntos a la hora novena, a las 3 de la tarde, la de la oración. Bueno, pues por lo que dice este texto podemos entender que se habían puesto de acuerdo la iglesia, estos discípulos, para que a las 3 de la tarde se congregaran en el templo para orar al Padre Celestial. Entonces vemos otro momento, ya vemos aquí lo que dice este texto: a la hora novena, las 3 de la tarde. Leamos también lo que dice el Salmo 4, versículo 4. Salmos 4, versículo número 4. Dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. ¿Verdad? Ese momento, como decíamos, la oración en todo momento es también propia en la cama, ¿verdad? Y este salmo también termina con el versículo número 8, cuando dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Bueno, creo yo que es una buena costumbre de que nosotros, como hijos de Dios, oremos siempre antes de ir a dormir, y como lo vemos también al levantarnos. Decíamos, citando Daniel: tarde, mañana, a mediodía oraré, clamaré, y Él oirá mi voz, dice la Escritura. Y también tenemos otro versículo en Hechos, capítulo 16, el versículo número 25. Hechos 16, número 25. Dice la palabra de nuestro Señor así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Como mencionábamos anteriormente, ahí están Pablo, Silas, encarcelados, están ahí con los cepos puestos, pero ellos lo que están haciendo, dice, a medianoche, entendemos un momento de prueba, un momento pues difícil que están pasando, pero ellos lo que están haciendo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es que ellos estaban orando a Dios a medianoche, nos dice el texto. Entonces vemos que es otro momento en el cual la Escritura nos dice que podemos nosotros orar. Lucas capítulo 2, el versículo número 37, vemos también otro momento que la Escritura nos dice cuándo es propio que nosotros oremos. Lucas 2, 37, dice: y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Bueno, esta mujer nos dice de 84 años, pues eso no le impedía asistir al culto, ¿verdad? Ahí nos dice que ella estaba de día y de noche, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pues dice, estaba sirviendo a Dios. ¿Cómo le servía? Pues dice, con ayunos y oraciones. Estas mujeres valientes, mujeres esforzadas, que han puesto toda su confianza en el Señor y que pues están buscando ahí, dice este versículo, de día y de noche están sirviendo al Señor de esta manera, con ayuno y oración. Creo yo que es un buen ejemplo para todos nosotros que tenemos vida, que tenemos esa oportunidad de hacerlo, el que nosotros imitemos las cosas buenas. Y entonces aquí creo yo que es un motivo que esta acción que nos alienta,
que, hermanos, para que nosotros también podamos ser bendecidos y sirviendo al Señor, nos dice con ayunos y oraciones. Y también de este mismo capítulo de Lucas, mejor dicho, de este mismo libro, Lucas 18, también tenemos el versículo número 7. Ahí veíamos nosotros la necesidad de orar siempre que nos dice el Señor, y veamos lo que dice Lucas 18:7. Dice su palabra: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Bueno, aquí creo yo que es algo digno, hermanos, de alabanza para nuestro Dios. Él escucha la oración en todo momento. En el momento en que nosotros nos disponemos a orar con todo nuestro corazón a Dios, Él está dispuesto, sus oídos están atentos siempre. Nos dice aquí que día y noche claman sus escogidos, porque nuestro Dios siempre está atento. Él no se cansa, ¿verdad? Como nosotros, muchas veces, tal vez por nuestras actividades, por nuestro trabajo, por las responsabilidades que tenemos, tal vez pues ya llega el momento en que nuestras fuerzas van debilitándose. Pero en el caso del Señor, no, Él es Dios, Él es todopoderoso y Él siempre está atento. Y Él es el que nos dice que le pidamos, dice: clama a mí y yo te responderé. ¿En qué momento, cuánto tiempo? Pues nos dice la Escritura que en todo momento nosotros podemos hacerlo, podemos acercarnos a nuestro Dios y clamar a Él y Él nos responderá. Aquí hay una pregunta retórica en este versículo cuando dice: ¿se tardará en responderles? Pues esto quiere decir que, hermanos, Él responde, ¿verdad? Él no se va a tardar en responder cuando nosotros clamamos a nuestro bendito Dios. Veamos también lo que nos dice Lucas capítulo 5, el versículo número 33. En donde también vemos el momento de la oración. Lucas 5:33 dice la palabra de nuestro Dios: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Bueno, ahí vemos que es una oración constante acerca de esa responsabilidad que todos nosotros como hijos de Dios tenemos. En ese momento, como estaba el Señor, Él mismo les responde que mientras estaba Él con ellos, con sus discípulos, pues que no era propio, podemos entenderlo así, en tanto que el Señor estaba con ellos, pero les sería quitado y entonces orarían y ayunarían. Entonces eso, como vemos también, nos dice a nosotros que en tanto que el Señor viene por nosotros, nosotros debamos de estar en oración, en ayuno, velando en todo tiempo, esperando que el Señor regrese por nosotros. Entonces aquí vemos esta enseñanza que nosotros como hijos de Dios debemos de estar orando constantemente, en todo momento, nos dice la Escritura. Jeremías en su capítulo 3, el versículo número 4, leamos. Jeremías capítulo 3, el versículo número 4. Dice la Escritura: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Bueno, aquí vemos que también el joven, en el momento de nuestra vida, en nuestra juventud, podemos orar a nuestro Dios. Hay en la Escritura textos, por ejemplo, los consejos del apóstol Pablo hacia Timoteo, de que pues no por ser joven sea menospreciado. Él también puede servir a Dios, y como lo estamos viendo en este tema, a través de la oración en la juventud. Y es más, hay una exhortación, como lo vemos en Eclesiastés 12:1, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando tienes fuerzas, cuando tienes la capacidad,
cuando tienes esa disposición para hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces, incluso hasta queriendo hacerlo, cuando faltan nuestras fuerzas, pues vemos ya a los hermanos posiblemente ya ancianos, ¿verdad? Pues que ya les gana el sueño, les faltan las fuerzas, y entonces vemos nosotros que siempre que tenemos esa oportunidad de hacerlo, pues lo hagamos, ¿verdad? No importando si somos niños, si somos jóvenes, podemos orar a nuestro Dios y tener la certeza de que Él está escuchándonos. También leamos lo que dice Daniel, el libro de Daniel, en su capítulo 9, los versículos 18 y 19. Daniel 9, 18 y 19. Dice su palabra así: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Bueno, Daniel, aquí en este momento que pronuncia esta oración, ya es un hombre anciano, ya ha pasado pues por ese gobierno, por ese momento en donde pues ha servido a Dios, como lo vemos en este mismo libro, desde su juventud, cuando es apartado para servir al rey, y cómo ellos se abstienen, ¿verdad?, para no pecar contra Dios, de probar alimento y de contaminarse con las costumbres de esta nación a donde habían sido llevados cautivos. Pero ya en este momento, en donde pronuncia esta oración, y cómo vemos estas palabras que yo creo que, hermanos, son dichas o pronunciadas con mucha sabiduría, refiriéndose al Señor de esta manera, con humildad, con esa esperanza de tocar el corazón de Dios, de esperar en su misericordia. Cómo me llama a mí la atención cómo le dice al Señor: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, ¿verdad? De una persona, como decíamos, de un creyente con experiencia de cómo dirigirse a Dios, ¿verdad?, con esa humildad, con esa sencillez, con esa confianza, ¿verdad?, y con esa esperanza de que sea movido Dios en su corazón para responder a la oración que Él está haciendo. Porque muchas de las veces, ¿verdad?, no hay ese cuidado de cómo nosotros oramos a Dios, y más como lo vemos en la actualidad, parece ser que la gente piensa que a Dios se le puede exigir, que a Dios se le puede ordenar, que se le puede decir lo que tiene que hacer, ¿verdad?, con esos famosos decretos y órdenes que dan y que quieren que Dios haga. Pero aquí vemos a un hombre, ¿verdad?, con experiencia, con la sabiduría de parte de Dios, que se dirige así en humildad, sabiendo que el Dios al cual está clamando es un Dios sabio, un Dios todopoderoso, y que de acuerdo a la voluntad del Señor puede responder a esta oración que presenta Daniel con todo su corazón. Dios mío, dice, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Expone la necesidad, expone lo que hay en su corazón, lo apremiante que es este momento en el cual él está acercándose al Señor. Leamos también segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas.
Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Bueno, hermanos, nos dice aquí, en los momentos de angustia, en los momentos de cuando enfrentamos nosotros problemas, pues ahí casi es de una manera automática, en las cuales ahora que conocemos a Dios, lo primero que hacemos es orar al Señor, clamar al Señor en cualquier momento, en cualquier circunstancia en donde nosotros sentimos la necesidad apremiante de la ayuda de nuestro Dios. Aquí vemos un caso, hermanos, en donde el pueblo está asediado, en donde llega este hombre a blasfemar y a retar al pueblo de Israel. Y como dice aquí, dice este libro, lo que pronuncia el rey Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Un momento por demás dramático, en donde hay angustia, donde hay incluso esa posibilidad de perder la vida por la situación que están enfrentando. Es el momento, cuando dice el rey, es el momento de orar a Dios. Dice, eleva oración a Dios, porque Dios tiene ese cuidado de su pueblo. Bendito sea el Señor, y nos enseña que en cualquier momento, porque a veces pasa eso, ¿verdad? Que cuando estamos en angustia, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, corremos para acá, corremos para allá, buscamos en las personas ayuda, buscamos que resuelvan nuestro problema, y ya cuando vemos que no hay respuesta, entonces sí, pues decimos, no hay otro remedio más que orar a Dios. Pero lo que vemos es lo primero que debemos de hacer, orar a Dios, y Él es el que provee todas las cosas para que su nombre sea glorificado. A Dios sea la gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, leamos también Salmos capítulo 86, el versículo número 3. Dice la palabra del Señor así: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Amén. Entonces, ¿cuál es el momento para orar? Aquí creo yo que, hermanos, encierra, ¿verdad?, todo esto que hemos estado diciendo. El momento, dice todo el día. Ya veíamos en Lucas 18:7 que dice día y noche, todo momento, ¿verdad? Día, sea de noche, sea a la mañana, en la madrugada, en la tarde, a mediodía, cuando se está poniendo el sol, cuando ya se ha ocultado. Todo momento, nos dice, es propicio para orar a nuestro Dios. Y aquí el salmista está orando: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. ¿Y qué decimos, hermanos? Bueno, con respecto a lo que podemos ver en Lucas capítulo 18, leamos lo que dice Lucas 18:1, lo que mencionábamos, hermanos, esa necesidad de orar siempre. Dice la palabra del Señor: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Entonces, no es un solo día, ¿verdad? No es un determinado día de la semana, sino, dice el texto, la necesidad de orar siempre, siempre, ¿verdad? El Señor, como decía, hermanos, es Dios todopoderoso. Él nos dice que clamemos, que pidamos,
No pensemos que está ocupado y que no puede atendernos, ¿verdad? Él es Dios Todopoderoso y en el momento en que nosotros oramos, Él está dispuesto a respondernos. Bendito sea su nombre. Dice también el texto que leíamos en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces, ¿en qué momento debemos de orar? Siempre, ¿ya? Todo el día, ya sea de día o de noche, a cualquier hora, en cualquier circunstancia. Decíamos también incluso en cualquier postura, en cualquier lugar, en todo momento. Tenemos por una parte un mandamiento de nuestro Dios y como dice la Escritura, los mandamientos del Señor no son gravosos. Para nosotros es una bendición el poder tener esa comunión con nuestro Dios, tener esa comunicación con nuestro Dios y Salvador, y por lo tanto pensamos que la oración debe ser, como decíamos al principio, una manera de vivir. Así como nosotros respiramos, así también debe de ser la oración para tener esa comunión continua con nuestro Dios. ¡Qué bendición tan grande podemos tener nosotros de que nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, escucha la oración en cualquier momento? Decíamos, aún sin palabras, aún en nuestro gemir, en nuestra necesidad, podemos tener esa comunión plena con nuestro Dios a través de la oración. Dios ha provisto todos los recursos. Él ha provisto toda bendición, como dice la carta a los Efesios, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo eso lo ha hecho el Señor para nosotros, para que nosotros tengamos esa dependencia de Dios cada instante de nuestra vida y que nosotros, hermanos, tengamos siempre esa comunión con nuestro Dios en nuestra vida, ¿verdad? En todas nuestras vidas, para que nosotros tengamos, hermanos, ese gozo y esa plena seguridad de que Dios está con nosotros.